Muy buenas futuros programadores. En el video de hoy les voy a mostrar cómo desarrollar un ejercicio basado en el integrador de EG para la segunda etapa de Argentina Programa, que modifiqué con la ayuda de ChatGPT 4. En este ejercicio vamos a aplicar conceptos básicos de vectores combinados con programación orientada a objetos. Espero que les sirva. Antes de comenzar con el video, les recuerdo que me sirve un montón si se suscriben, activan la campanita, dan un like y dejan un buen comentario. Quiero aclarar que me van a ver en el video acostado porque se me rompió la silla, ¿sí? Como pueden ver, está reclinada sí o sí. Así que nada, es por eso que voy a estar acostado en todo en el video. No es porque esté cansado o algo por el estilo. Esta es una modificación hermosa que me hizo ChatGPT. Es básicamente lo mismo. Imagina que tienes una lista de empleados en una pequeña empresa y que deseas calcular el salario promedio y saber cuáles empleados tienen un salario superior al promedio. Para hacer esto debes crear un objeto de tipo empleado cuyos atributos serán el nombre y el salario, que representa el salario mensual del empleado. La empresa cuenta con solamente 6 empleados, por lo que deberás crear los 6 objetos empleados con sus respectivos salarios. Una vez creados los empleados, deberás guardarlo en un arreglo de objetos tipo empleado. Utilizando ese arreglo tendrás que realizar las dos tareas que te piden: calcular y mostrar el salario promedio de todos los empleados, retornar otro arreglo con los nombres de los empleados que tienen un salario mayor al promedio. Finalmente, debes mostrar todos los empleados con un salario superior al promedio. Recuerda que para crear un vector de objetos, la definición es la siguiente: objeto, o sea, la clase del objeto, nombre del vector. Esto está mal, el corchete este va de este lado, no importa. Igual new objeto, corchetes, que dentro de este corchete tendría que ir la dimensión del vector. Vamos a crear el proyecto, new project, ponemos integrador modificado. Vamos a crear una clase main, ¿sí? Le ponemos main. Vamos a poner acá la consigna. Imagina que tiene una lista, bla, bla, bla. Para hacer esto debemos crear un objeto tipo empleado. Bueno, vamos a crear el paquete entidad. Y los paquetes se suelen crear, por convención, se crean con nombre minúscula. Y las clases con nombre con la primera letra mayúscula, con camel case si tiene más de una palabra. Así que le ponemos empleado. Vamos a crear una clase tipo empleado cuyos atributos serán el nombre. Entonces ponemos private string nombre. Y el salario, que en el caso de salario le vamos a poner private double salario, porque capaz que tiene decimales, ¿no? Sí, todo lo otro va a ser en el resto del mains. Esto está implícito que se crea el constructor con parámetros, el constructor vacío, los getter and setter, como todos los objetos. Todos los objetos también por definición, por buena práctica, se crea de esta forma, con constructor con los parámetros de todos los atributos, un constructor vacío, los setter y los getter para cada atributo. Ahí ya tenemos la clase del objeto, nada más, no va nada más que eso. Así que no se hagan tanta complicación con la clase de las entidades, que solo tiene que tener esa parte. La empresa cuenta con solamente 6 empleados, por lo que deberá crear 6 objetos de tipo empleado con su respectivo salario. Vamos a crear el main, porque no tenía el método main. Y vamos a hacer un vector de tipo empleado, ¿sí? Empleado, símbolo de corchetes, para insinuar y aclarar que es un vector. Empleados, porque nosotros no vamos a trabajar con un solo empleado. Como va a ser un vector con más de un objeto, le hacemos referencia que es plural, empleados. Le hacemos new empleado. En este segundo corchete le tenemos que aclarar la dimensión que vamos a utilizar para este vector. En este caso, en esta consigna ficticia, nos estamos diciendo que va a ser 6 empleados. Hay que importar la clase empleado que creamos en el otro paquete. Y ya tenemos un vector que va a contener 6 objetos. El vector este todavía está vacío. No tiene objetos dentro. Hay que saber diferenciar estas cuestiones. Una cosa es declarar un vector que va a contener empleados dentro y otra cosa es que los tenga. Todavía no los tiene, hay que instanciarlos dentro. Cada subíndice del vector va a tener que tener un tipo de empleado individualmente, un objeto de empleado en cada subíndice del vector. Y para eso vamos a poder usar un for tranquilamente. Vamos a crear directamente los 6 empleados. Vamos a utilizar un for para simplificar el proceso este. Dentro de este for vamos a hacer empleados en posición i, o sea, el vector en posición i. En cada posición i va a tener su propio empleado. A esto le vamos a hacer un new empleado. Perdón, previo a esto vamos a hacer la solicitud del nombre, ¿no? Code ingrese el nombre del empleado. Lo guardamos en un string nombre. Me falta el scanner. Lo guardamos en leer.next. Ingrese el salario de la persona, del empleado.
Y a esto lo vamos a guardar en un double, ¿no? Porque justamente el atributo era de tipo double. Double salario va a ser igual a leer.nextDouble. A esto le vamos a hacer empleados en posición i, va a ser igual a new empleado. Y le vamos a pasar justamente los argumentos. Fíjense que teníamos dos constructores, el constructor vacío de empleado y el constructor con los dos parámetros, el cual solicitaba un string nombre y un double salario. Nosotros accedemos a esto y nos autocompleta porque les pusimos el mismo nombre de variables para los argumentos que para los parámetros y encima el mismo tipo, así que los reconoce automáticamente. En todo caso, no tenemos que dar cuenta que nosotros ingresamos un string, lo ingresamos manualmente, y un double que era salario. Los ingresamos manualmente, no hay problema. Esto por cada vuelta del for va a estar en empleados en posición i, que ya es un empleado, por así decir, le está instanciando a través del constructor, a través de los argumentos, le está asignando los valores al atributo. Y por cada vuelta, estas variables cambian su valor, así que no hay problema. Siempre estamos instanciando nuevos objetos, ¿sí? Dentro de este arreglo de empleado. Utilizando ese arreglo tendrás que realizar dos tareas que te piden. Una, calcular el salario promedio de todos los empleados. El salario promedio vamos a hacerlo en dos for distintos para ver los procesos por separados. Vamos a hacer un double promedio salarios. Vamos a inicializarlo en 0 porque va a ser un acumulador. Y recuerden que para acumular valores tiene que tener un valor de inicio 0 para acumular. A este double promedio salarios vamos a recorrer promedio salarios. Va a ser más igual a empleados en posición i punto get salario. Tan sencillo como eso. Y esto ya no va a estar recorriendo los 6 empleados, obteniendo sus respectivos salarios y acumulándolo en promedio salarios. ¿Sí? Recuerden que este más igual es como decir promedio salarios más, es como repetir la variable más y lo que queremos agregar. Es una abreviatura, más igual, y estamos acumulando los salarios de cada empleado respectivamente. Ahí estamos haciendo el promedio de salarios, calcular y mostrar el promedio de todos los bueno, lo mostramos. El promedio de todos los salarios es, y me falta el detalle de que para el promedio de salarios vamos a guardarlo en variables distintas, ¿no? Suma salarios, va a ser este. Suma salarios. Y vamos a declararlo en un double promedio. Salarios va a ser igual a la suma de los salarios dividido la cantidad de empleados que tengamos. Si queremos, esto podría ser un 6 puesto así en número, ¿no? Nosotros podríamos poner un 6, pero yo soy mucho más amante de hacerlo con variables. ¿Qué variable podemos usar? Podemos usar empleados.length, ¿sí? Length es un atributo que tienen los vectores. Fíjense que es distinto al length de strings, porque el length de strings es con los paréntesis. El length de un vector es sin paréntesis, es igual sin paréntesis. Esto es un atributo. Después vamos a ver por qué funciona, como tiene atributos. Pero si nosotros quisiéramos poner una forma genérica, por si la persona el día de mañana se le ocurre hacer esto, siga funcionando exactamente igual. Lo ideal sería acá también, en vez de 6, usar empleados.length. Lo mismo en cada número, que sea un límite o algo por el estilo. Lo ideal es siempre andar usando variables para que el comportamiento del programa sea escalable, se le dice. Que alguien acá modifica cualquier valor y el programa va a funcionar exactamente igual. No va a afectar el funcionamiento del programa. Esto hacemos el promedio de todos los salarios y concatenamos promedio salario. Y ahí ya tendríamos la suma y el promedio. Retornar otro arreglo con los nombres de los empleados que tienen un salario mayor al promedio. Finalmente debe mostrar todos los empleados con un bla bla bla. Bueno, vamos a hacer otro for que vaya hasta empleados.length. Y dentro de este for, lo que vamos a hacer es justamente primero vamos a declarar un segundo vector con nombres. String nombres empleados va a ser igual a new string. ¿Sí? Siempre es esto va a ser. Tengo un detalle con esto. Si hacerlo antes o después. Empleados, vamos a recorrerlo y vamos a consultar si empleados posición y tu get salario es mayor. ¿Sí? Estamos obteniendo el salario individual de cada empleado y vamos a validar si es mayor al promedio de los salarios, porque ya lo guardamos en una variable. Recuerden, ya tenemos en una variable el promedio de los salarios.
Así que lo que queremos que consultar es si individualmente cada salario de cada persona es mayor a este promedio que definimos previamente. Hacemos el contador más, sí, está bien. Primero contamos medio de prepo cuántos tenemos y hacemos otro for. O sea, esto simplemente va a contar cuántos tenemos que superen el promedio. Hacemos un for duplicado. Es medio engorroso hacer esto, pero Claro, bueno. con más código. Pero Sí, sí. debe haber una manera más sencilla de hacerlo, pero bueno, no viene al caso. Sí, no viene al caso. Ya con esto nos va a servir para hacer algo que es dentro de todo prolijo, porque va a tener una cantidad precisa de empleados. Vamos a usar nombres empleados en posición i. Ahora con este nuevo vector que va a contener strings, tengan en cuenta que es otro Claro, no se puede hacer vector. en el mismo. No, Claro, del mismo for. Claro. exacto. El otro vector contenía objetos. Los objetos contienen atributos. Este vector va a contener solamente strings. Y en este vector de strings queremos guardar el empleados en posición i, ¿sí? O sea, el empleado que se encuentra en la posición i de empleados. Y vamos a obtener el nombre, tan sencillo como eso. Y vamos a así segmentar el nombre de cada empleado que lo supere y lo guardamos en nombres empleados. Ahí ya obtenemos los nombres de los empleados que superan el promedio y finalmente lo mostramos. Igual, me parece que esto otro me va a tirar un pequeño error. Esto me dejó resonando porque este segundo vector va a tener, supongamos que 4 superan el límite. Y esto, por ejemplo, el empleados... Este array de empleados contiene un 6, ¿no? Sí, Supongamos que los empleados que superan el promedio sean son 3. 4 nomás. Bueno, 3. Ponele 3, todavía menos. Y el Dale. cuarto empleado es el que supera el promedio. Ah, ya sé dónde está el problema. Otra variable. En tu for. Create una variable. No, otra vez un contador y le meto si entra, contador, más, medio de prepo y acá le metemos contador. Solucionado. De vuelta, para el que no lo casó, esto me iba a tirar un problema bajo un supuesto. ¿Por qué? Este otro contador quizá nos contó que solamente 3 de 6 empleados va a superar el promedio, ¿sí? Así que 3 de 6 son los que superan, pero este i va a recorrer de 0 a 6 para volver a verificar Claro, qué empleados superan el pero promedio. no puedes hacer El problema es el que for. vos tenés que empleados, sí o sí, tiene que recorrer hasta 6. Porque tenés 6 empleados y estás volviendo a verificar todos los empleados. Claro, Así que son dos claro. vectores que los tenés que tratar de forma distinta. Distinta, claro. Este nombres empleados solamente va a aumentar su subíndice en base a este if, ¿sí? Solo cuando entra en el if aumenta su subíndice. La línea 45 tenés que pasarla abajo después de definir el vector de string. Ah, sí, gracias. Buen detalle. Si no ahí está. Buen detalle, sí. Sí. Gracias. Buena señalación. Y ahora nos queda mostrar justamente los empleados que superan. Esta vez sí, este no va empleados length, este sí va nombre empleados.length, porque este sí queremos mostrar solamente los nombres guardados en este otro vector. Así que lo que vamos a hacer es sort nombres empleados en posición i. Y ahí está, ahí mostramos los nombres que superan el promedio de salario. A ver, el empleado tanto supera el promedio del salario. Qué afortunado. Probamos esto. A ver, ingresa el nombre del empleado. Ya que estás con el for, con estas variables que tenemos, ¿podés explicar cómo es el for mejorado? Porque no lo logro entender, el manejo de las variables del for mejorado. El detalle con el for mejorado, a ver, sí, es que lo vas a ver mucho mejor cuando trabajes con listas. Mucho mejor. Pero no tengo problema en señalarlo. El for mejorado es apenitas complejo. Nosotros tenemos el string, ¿sí? El vector de tipo string, ¿sí? Que contiene nombres de empleados. Vos del lado izquierdo del for mejorado tenés que aclarar el tipo de dato que querés recorrer, que va a ser string, y le haces una referencia individual al grupo que querés recorrer, ¿sí? Va a ser string nombre. Cada elemento de nombres empleado es un nombre, ¿sí? Usualmente se declara singular justamente para diferenciarlo del plural. ¿Está bien? Y del lado derecho de 2 puntos, o sea, string nombre, que va a ser el elemento de nombres empleados, vas a poner
¿qué querés mostrar? Nombres empleados. Así que ya tenés cada elemento segmentado de nombres empleados, va a ser un nombre. Entonces vos cuando querés ir a mostrar cada elemento, en vez de nombres empleados, y lo que llamás es nombre. Es el elemento que está dentro de esa lista, arreglo, lo que quieras. Esto va a recorrer todo. Bueno, ejecutamos este programa para ver si funciona. Le ponemos nombre Juan. Vamos de vuelta. Juan gana 1000. Jorge 5000. Pedro 6000. Jeremías 20000. Vamos a poner otro que supere el promedio. Mijael con 22000. A ver, acá ahí tenemos otro que tira para abajo el promedio. Pedro 2. 2000. Bien, el promedio de todos los salarios es de 9333. El empleado Jeremías supera el promedio de salario. Y el empleado Mijael supera el promedio de salario. Estamos acá. Era bastante sencillo, bastante corto, como pueden ver. Y bueno, hasta acá el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Les recuerdo que esto es un fragmento de los encuentros en vivo que realizo todos los domingos. En la descripción del video les dejo un link del grupo de WhatsApp donde comparto el material que se verá, como el link para que se puedan unir al encuentro en vivo. Y agradecer por llegar a los 900 suscriptores. Saludos y recuerden que estoy para servirles.